Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia para con todos nosotros. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites nuevamente estar reunidos acá para el estudio profundo de tu palabra. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Maestro de Nazaret, el buen pastor, la luz del mundo, que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo que te entregamos a ti para el estudio de tu palabra. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, tú nos la enseñes. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien guíe este estudio, que la revelación de la palabra sea dada por ti, Espíritu Santo, para que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que tú, Señor, nos has concedido. Hoy te pido, Señor, con todo nuestro corazón, por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra a través de la enseñanza que tú nos des, que le abras su corazón para que ellos también puedan llegar a ti, a tu luz admirable, y que te puedan conocer hoy. Todo obstáculo, toda perturbación, toda maldad, toda cosa mala que el enemigo pretenda levantar en contra nuestra, sea reprendida, sea atada, sea sujetada y sea echada afuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Hoy te pido que tengamos un corazón con anhelo, dispuesto a recibir de ti. Gracias, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Y en esta oportunidad estudiaremos desde el versículo número 21 al número 33. Y para lo cual te pido, allí donde quiera que te encuentres y acá, que me acompañen en la lectura de estos versículos. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, versículos 21 al 33. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue,
Él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Hoy en esta oportunidad, siempre con ese anhelo de buscar la presencia de Dios, de su palabra, y que podamos hoy aprender a través de la misma para poner por obra la misma. Hoy hemos venido a través de los anteriores estudios dándonos cuenta de que Dios, cuando tiene sus propósitos, los hace de una manera maravillosa, que nada ni nadie se interpone ante ellos. Y hoy nos vamos a centrar en algo muy hermoso, cuando Dios usa a sus siervos y también en cualquier momento a sus siervas para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y acá en este versículo número 21 nos dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El apóstol Pedro recibe a los mensajeros enviados a buscarle a él, enviados por Cornelio, y les indica que es él a quien ellos buscan. Y si nos damos cuenta, la amabilidad de parte del apóstol Pedro se manifiesta y lógicamente pregunta la causa de la visita de estos hombres. En el versículo número 22 dice: ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este nombre, Cornelio, procede del idioma latín, derivado del apellido romano Cornelius, que significa cuerno, pero también el que tiene cuerno, hombre de cuerno, o el que es fuerte como un cuerno. Históricamente, este nombre se asocia con la fuerza y la nobleza. Cornelio se cree que nació en Roma aproximadamente en el año 180, desconociéndose su fecha de fallecimiento. Fue el primer gentil en recibir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por medio del apóstol Pedro, este acontecimiento marcó la historia de la Iglesia, abriendo la oportunidad tanto a judíos como a gentiles de tener acceso a la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo. Y también nos habla acá este versículo de los centuriones. Estos eran los oficiales de mayor rango en el ejército legionario de la infantería romana. Eran militares de carrera que empezaban como soldados rasos e iban ascendiendo por antigüedad y méritos. Y seguían un régimen de orden y disciplina militar, ya que definitivamente ellos eran una centuria formada por 60 soldados. Y acá la palabra también nos habla de que Cornelio era centurión. Ya en los estudios anteriores que hemos tenido, hemos dado a conocer cuál era la función de Cornelio. Y también dice acá la compañía llamada la Italiana. Era una cohorte de legionarios romanos estacionados en Cesarea. Italiana se llamaba así porque los soldados que la componían eran reclutados en Italia y era una unidad de infantería. Y sin duda alguna, Cornelio, que era centurión, él estaba al mando de esta compañía. Ya lo habíamos dado a conocer, pero siempre es bueno nuevamente reiterar, porque forma parte del estudio que estamos desarrollando. Y habla de que
este varón era justo y temeroso de Dios. Si hay algo muy importante en la vida tanto del hijo como de la hija de Dios y aún de los inconversos, es que el temor de Dios siempre tiene que estar, lo cual allá en Proverbios capítulo 1 versículo 7 el Señor nos lo da a conocer. El buen testimonio y el buen nombre que Cornelio tenía ante los judíos, y relata acá este versículo acerca de los ángeles, que son mensajeros enviados por Dios, de las apariciones angelicales y algo muy importante, el ser vasos útiles en las manos de Dios, ya que el apóstol Pedro, él ya en su ministerio en pleno desarrollo, esa labor, el trabajo, lógicamente, ¿verdad?, de la evangelización, ya había empezado a dar fruto, ya que el apóstol Pedro lleva el mensaje del evangelio de Jesucristo a la casa de Cornelio. Y en el versículo número 23 dice: entonces, haciéndoles entrar, les hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dice acá este versículo que si hay algo muy importante en la vida de nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, es que el amor de Dios y el amor al prójimo debe de permanecer en nuestras vidas, que tiene que ser un pilar fundamental para que nosotros agrademos y obedezcamos a Dios a través de su palabra, ya que a través del amor de Dios en nosotros se va a manifestar plenamente el amor al prójimo, y el amor al prójimo también conlleva tanto en ayudarle en todo aspecto, y como también dentro de ello es la hospitalidad, ya que si nos damos cuenta en este versículo que dice que los hace entrar, o sea, la hospitalidad, reiteramos, de parte del apóstol Pedro a los hombres enviados por Cornelio, que lo habían llegado a buscar. El amor fraternal se manifiesta, y dice que el apóstol Pedro al día siguiente sale juntamente con los hombres enviados por Cornelio, junto con otros hermanos de Jope que lo acompañan. En cuanto a Jope, ya también dimos a conocer datos de esta ciudad, pero siempre reiterando, los volvemos a dar a conocer. Jope o Jaffa, Jafo o Jarfo, está ubicada a 48 kilómetros al sur de Cesarea Marítima, y en la actualidad se calcula que es habitada por alrededor de 60,000 personas. La mayoría son judíos procedentes de Oriente Medio, de África, además de cristianos y musulmanes. Jope es un puerto muy antiguo que todavía funciona, recordando que precisamente en este puerto llegó el profeta Jonás cuando iba para Tarsis, y esto está escrito en el libro del profeta Jonás capítulo 1 versículo 3. Además, Jope se encuentra cerca de la moderna ciudad de Tel Aviv. En el versículo número 24 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El apóstol Pedro va y llega a Cesarea, obedeciendo a lo que el Espíritu Santo le había indicado, lo cual está escrito aquí mismo, en este mismo capítulo 10, versículos 19 y 20. En cuanto a Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida en tiempos de Herodes el Grande en los años 25 y 12 a.C. Como un dato importante de esta ciudad fue que se hizo famosa en la época romana y bizantina a 37 kilómetros al sur del monte Carmelo. Fue conquistada por los judíos cuando el rey macabeo Alejandro Janeo la conquistó en el año 63 a.C.
En la actualidad la ciudad se ubica entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa mediterránea en Israel. Cornelio, junto con sus parientes y amigos más íntimos, esperaban con inquietud la llegada del apóstol Pedro. La reunión, el anhelo y deseo de escuchar el Evangelio de Jesucristo de los que ya se encontraban en esta casa. Y luego dice en el versículo 25 algo muy importante y que hoy vamos a tocar muy profundamente, cuando dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Versículo 26. Aquí es un tema muy controversial, pero es a la luz de las Sagradas Escrituras lo damos a conocer. En este versículo 25 sucedió algo que definitivamente hoy en día lamentablemente sucede. ¿Y por qué decimos? El apóstol Pedro llega a casa de Cornelio y Cornelio recibe con humildad y amabilidad al apóstol Pedro. El recibir a los ministros de Dios es algo muy hermoso para quien tiene ese privilegio, y en el caso de Cornelio, él lo hace. Pero también sucede algo, porque dice: y postrándose a sus pies adoró. Aquí hay algo que Cornelio hizo, pero recordemos que Cornelio, él era un varón justo y temeroso de Dios. Él conocía la ley, mas sin embargo, él no se había convertido al judaísmo. Y él tenía el anhelo genuino de quería conocer lo que Dios le había indicado, que a través del apóstol Pedro se le iba a dar a conocer. Entonces, como él no conocía todavía el Evangelio de Jesucristo, hizo algo que no debemos hacer bajo ningún punto de vista. La ignorancia al hincarse ante el hombre por parte de Cornelio. Y yo te digo algo, hoy en día todos conocemos que la religión tradicional tiene su líder religioso y que muchos se hincan ante él, besándole la mano y rindiéndole pleitesía en una completa adoración que es abominación a Dios cuando se le hace al hombre o a la mujer. Recordemos que la idolatría en todas sus manifestaciones es pecado y es abominación ante Dios. Y esto, hoy en día, lamentablemente, y lo reiteramos, no solamente en la religión tradicional que todos conocemos, sino que en muchos aspectos eso no se debe de hacer, porque eso es una ofensa a Dios, ya que no se debe de hincarse ante ningún hombre, mujer o ídolos de diversa índole y no rendirles pleitesía. ¿Y por qué decimos esto? Porque el doblar rodillas ante el Señor es lo que Él nos ha indicado en su palabra. Y quiero que me acompañes a el libro del profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 23, en donde dice: por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En la epístola a los Romanos, en el capítulo número 14, versículo 11, nos dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y en Filipenses, capítulo
2, versículos 10 y 11, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí, a través de la palabra de Dios, damos a conocer lo que les indicamos, que no se le debe rendir pleitesía alguna al hombre ni a la mujer, mucho menos hincarse ante ellos, y por añadidura tampoco ante ídolos, porque eso es abominación ante Dios. Y mira, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo, acá el apóstol Juan dice que cuando a él se le estaba dando a conocer lo que él dejó escrito en el libro de Apocalipsis, dice que se iba a postrar a los pies del ángel que estaba ahí, mas sin embargo el ángel, lo acabamos de leer, le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí, a la luz de la palabra, mira, y por eso lo decimos. En el caso de Cornelio, él no conocía todavía el Evangelio de Jesucristo, y por lo tanto, pues, también, a pesar que había ignorancia en él, sin duda alguna, pues, la misma humildad de parte de él hizo que él cometiera este error. Pero si hay algo muy importante, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor nos ha puesto también como luz para los demás. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces hay hermanos y hermanas en la fe que tal vez su conocimiento no es tan amplio, o son recién convertidos y necesitan muchas veces de ser exhortados, de ser guiados. Y el Señor, a través de sus siervos y de sus siervas, muchas veces debemos de cumplir la palabra cuando nos dice: orad unos por otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros, exhortándonos unos a otros. Y esto fue lo que precisamente hizo el apóstol Pedro. En el versículo 26 dice: mas Pedro le levantó. El apóstol Pedro exhorta a Cornelio a no hincarse ante él, ya que él reconoce que nuestra naturaleza humana imperfecta ante Dios nos hace ser humanos imperfectos, tal como lo dice el apóstol Pedro: levántate, pues yo mismo también soy hombre. El reconocer nuestra naturaleza humana ante Dios, el honrar a Dios, el exhortar a los demás con sabiduría. Y esto también nos muestra que este varón, el apóstol Pedro, era humilde, porque no se dejó idolatrar. El no ser vanidoso, engreído o altivos. Mira, qué acontecimiento, y lo reiteramos, hoy en día, lamentablemente, principalmente, valga la redundancia de palabras, en la religión tradicional se da esto. De este versículo 26, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. La Biblia Traducción Lenguaje Actual, Pedro le dijo: levántate, Cornelio,
que no soy ningún Dios. El ser humano como tal, sabemos que tenemos cualidades, virtudes y defectos. Y por lo tanto, acá el Señor en su palabra nos hace ver que debemos de adorar a Dios, de doblar nuestras rodillas ante Él y no ante hombre o mujer o circunstancia alguna. Sé que este es un tema muy controversial, pero no importa, porque como siervos de Dios debemos de darlo a conocer. Pueden haber represalias, pero no importa. Estamos tomados de la mano de Dios. Y la Biblia, en ella está escrito: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. No importa, porque el Señor nos ha puesto para anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y decir la verdad. No importa las consecuencias. En el versículo 27 dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. El apóstol Pedro habla con Cornelio y nos habla de reunión de personas en la casa de este varón. El anhelo genuino de corazón de recibir las buenas nuevas se estaba manifestando. En el versículo 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El apóstol Pedro empieza su discurso. Los judíos rechazaban a los gentiles y los consideraban como inmundos o comunes, y no se juntaban con ellos bajo ninguna circunstancia, ya que vivían los judíos muy apegados a sus costumbres religiosas y tenían un celo nacionalista, que eso hacía que el exclusivismo y sobre todo el hacer acepción de personas por parte de ellos hacían que esta separación de judíos y gentiles se manifestara muy abiertamente. Acá lo leemos, que el apóstol Pedro le dice a Cornelio que para un varón judío el juntarse o acercarse a un extranjero era algo definitivamente para ellos, era como abominable, dice. Miren hasta qué extremos había llegado la religiosidad de los judíos. Y esto, pues lamentablemente, también nos recuerda acerca con tintes de racismo y también de xenofobia, porque recordemos que la xenofobia es el rechazo al extranjero, que muchas veces va acompañado de miedo y también odio a lo que venga de afuera. Eso es lamentablemente hoy en día, se remarca mucho a través de la historia de la humanidad. En el presente nos damos cuenta de las guerras, de los conflictos étnicos que se han dado en el siglo pasado, específicamente por los años 80, el conflicto de los Balcanes, que fue una guerra étnica llevada a cabo por los serbios en contra de los bosnios, de los croatas, y se ha llegado hasta esos extremos. Si bien es cierto, también hacemos énfasis que al menos en este caso de los judíos, pues dice que el juntarse con los gentiles era abominación, pues ellos no llegaron pues a esos extremos de, como lo mencionamos a manera de ejemplo, de un conflicto étnico. Pero
ellos sí practicaban ciertas raíces de racismo. Mas sin embargo, aquí viene algo muy importante, porque Dios le mostró al apóstol Pedro que no se debe de hacer acepción de personas y tampoco tildarlos de comunes o inmundos, y mucho menos de marginarlos. La igualdad del hombre ante Dios se manifiesta, porque Dios, lo reiteramos, no hace acepción de personas. En la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, Pedro les dijo, ustedes saben que no es permitido para mí y para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío, pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Entonces, si Dios nos lo dice, así es, y nosotros debemos de obedecer de corazón la palabra de Dios y no hacer acepción de personas, ni señalar ni llamar con conceptos ofensivos a nadie. En el versículo número 29 dice, por lo cual, o sea, acá el apóstol Pedro le dice a Cornelio, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. La obediencia del apóstol al llamado de Cornelio y los demás, el ser diligente, el servicio inmediato e incondicional a Dios, el ponerse a la orden. Eso es algo muy hermoso, porque cuando el Señor nos envía a alguna misión, debemos de obedecer sin replicar, tal y como lo hizo el apóstol Pedro. En el versículo número 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Versículo 31, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio cuenta la visión. Recordemos que siempre acá en el capítulo 10 de este libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 3, está escrito de esta visión. Y acá, en cuanto a la visión, nosotros como hijos y las que son hijas de Dios, dentro de los dones que el Señor nos da, está el tener ojos, oídos y boca espiritual. ¿Por qué? Porque como ya hemos nacido de nuevo, ya nosotros las cosas las percibimos, las analizamos en primer lugar desde el punto de vista espiritual y por añadidura terrenalmente. La visión, recordemos que el Señor a cada uno de nosotros nos concede dones, talentos y nos da ministerios, así como privilegios. Y dentro de ello hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que tienen ese don de la visión, porque es un don. Porque el Señor muchas veces a través tanto de sueños como de visiones nos da a conocer lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, acá, si bien es cierto, Cornelio todavía no había recibido el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Dios le concedió el privilegio de tener ojos espirituales para ver en visión a el ángel que le da el mensaje de parte de Dios para que él mande a llamar al apóstol Pedro. Y en este versículo número 30 dice que Cornelio se encontraba ayunando. Recordemos que desde la antigüedad se practica el ayuno.
Una de las armas espirituales que Dios nos ha dejado es precisamente el ayuno. Cuando nosotros realizamos el verdadero ayuno, es algo hermoso, es algo lindo, porque esto pues, si bien es cierto que muchos lamentablemente confunden en sí el concepto del ayuno, cuando nosotros lo realizamos tal y como está escrito y como debe de hacerse, es algo hermoso porque aparte que nos fortalece, es un arma espiritual muy poderosa. Y dice que este varón se encontraba precisamente ayunando a la hora novena, dice, o sea, a las 15 horas actuales, que son las 3 de la tarde, y la oración en secreto que estaba realizando en ese momento Cornelio, y lógicamente a través del ángel que se le aparece en esta visión. Y en el versículo 31, el ángel le dice a Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dios escucha la oración y el clamor de los suyos, y sus ojos están para ver también a los suyos. Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tanto las oraciones suben como el incienso al cielo ante la presencia de Dios. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. A pesar que Cornelio, el centurión romano, era gentil, debido a ser justo, sus oraciones y ayuda al prójimo fueron ofrendas en olor grato a Dios, ya que se manifestaba el amor al prójimo, la sensibilidad humana y la bondad de Cornelio para con los demás, porque lo hacía de corazón. Entonces dice que el ángel le da la indicación que envíe a Jope a los hombres que Cornelio va a enviar, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y Cornelio le da a conocer al apóstol Pedro que el ángel le indica de mandar a llamarle en Jope. Ya dimos a conocer datos acerca de esta ciudad portuaria de Jope. El apóstol Pedro, él se encontraba en la casa de un hombre llamado Simón, y que le decían el curtidor. Recordemos que este nombre Simón, del idioma hebreo Shimon o Simón, el cual significa escuchar, así como también oír, y en idioma griego Simos significa nariz chata, curtidor. Recordemos que se les denominaba así a aquellos que trabajaban el cuero, que curtían las pieles de animales para fabricar utensilios de ese material. Y lo dimos a conocer también en el anterior estudio bíblico, que debido también a que los judíos practicaban lo que dijimos anteriormente, el rechazar, el tildar a los gentiles, pero aún entre los mismos judíos marginaban a un cierto grupo de personas que se dedicaban principalmente a los trabajos humildes, llámese los curtidores de pieles, los pescadores, los pastores de bueyes y de ovejas eran muy marginados, eran menospreciados. ¿Por qué? Porque eran oficios muy humildes, y para aquellos religiosos o de la clase alta, esos oficios eran como lo peor para ellos. Miren hasta dónde habían llegado estos, principalmente los líderes religiosos de Israel. Y acá nos habla en el versículo número 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír
todo lo que Dios te ha mandado. El agradecimiento de Cornelio al apóstol Pedro por atender y llegar al llamado, la receptividad espiritual, docilidad, el anhelo de corazón de escuchar lo que Dios dice, la presencia de Dios a través de la palabra que iba a ser escuchada, los oídos abiertos, el anhelo por la verdad. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, a través de estos versículos que hoy el Señor nos ha dado a conocer y nos ha enseñado dentro de los aspectos que hemos desarrollado acá a través de la enseñanza, siempre lo hemos manifestado. Dios es grande en misericordia para con todos. El privilegio que nos da de ser hechos hijos y las que son hechas hijas de Dios, ya que somos vasos útiles en las manos de Dios. Esa labor de anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los demás es muy importante, lo que es la gran comisión que Él nos ha dado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es algo muy importante. Y lo dijimos, que cuando Dios tiene sus propósitos, no hay nada ni nadie que se interponga. Él conoce el corazón de cada uno de los seres humanos. Y Él conocía el corazón de aquel varón gentil, Cornelio. Y algo muy hermoso también, que dice que Él había convocado no solamente a su familia, sino que a sus amigos más cercanos. O sea, sin duda alguna también sus amistades ya conocían de Dios. Y ellos iban a recibir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Un corazón dispuesto a escuchar. Porque si nos damos cuenta acá, antes de ello, y lo mencionamos, el exhortarnos unos a otros. Muchas veces tenemos que exhortar, dar un consejo sabio a los demás. Y muchos hermanos y muchas hermanas en Jesucristo, dependiendo de su nivel de crecimiento espiritual, muchas veces hacen cosas por ignorancia. Y esto fue lo que hizo Cornelio. Y por eso lo exhorta el apóstol Pedro y le hace ver lo que el Señor nos da a conocer en su palabra: el adorar a Dios, al Señor, y no al hombre ni a la mujer, ni rendirle pleitesía. Y lo mencionamos, es un tema muy controversial, pero a la luz de la palabra de Dios está claro. Y a través de este relato, también Cornelio le da a conocer cómo fue que él había recibido el mensaje de Dios a través del ángel, para que finalmente el apóstol Pedro llegara a la casa de Cornelio y les diera a conocer las buenas nuevas de salvación. En el siguiente estudio que tengamos, en la próxima reunión, si el Señor así lo permite, ya nos vamos a dar cuenta cómo fue que el mensaje del Evangelio de Jesucristo llegó a los gentiles a través de este acontecimiento en la casa de Cornelio, el centurión romano, a través del apóstol Pedro. Amigo y amiga, así como Cornelio tuvo un corazón dispuesto, el anhelo de recibir el Evangelio de Jesucristo, hoy yo te digo,
Si sientes en tu corazón lo mismo, hoy el Señor abre sus brazos en amor, en justicia, en misericordia para contigo. Y si hoy te arrepientes de tus pecados, los confiesas ante Dios y le pides perdón y misericordia, Él te perdona. Y si con fe recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios y nacerás de nuevo. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero y verás la gloria de Dios. Nacerás del agua y del Espíritu. Si lo haces de corazón, allí donde quiera que te encuentres. Sabemos que muchas veces el enemigo, que el Señor los reprenda, pone obstáculos, pero para Dios no hay nada imposible. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy que esta palabra nos exhorta a servir de todo corazón al Señor y anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y no hacer acepción de personas. El obedecer el mandato del Señor. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si te has apartado de los caminos del Señor, hoy es el día que el Señor te llama. Hoy te puedes reconciliar con Él y regresar al redil de las ovejas, porque recordemos, escrito está: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre y la mujer sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, lamentablemente está a expensas del pecado, de la maldad. Separados de Jesucristo, nada somos. Separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Por ello, hoy estamos acá, para que a través de esta palabra sigamos adelante, en victoria en Jesucristo. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por este privilegio que nos has concedido, de que esta palabra haya quedado escrita y grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás presente en nuestras vidas, porque sabemos que cada día el mensaje del Evangelio está llegando a muchas almas, a muchos lugares, en medio de conflictos, de obstáculos, no importa, pero tu palabra, Señor, está siendo divulgada y enseñada. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás en nuestras vidas. Nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Restauras y vas transformando nuestras vidas, y algo muy hermoso, vas abriendo camino en aquellos corazones de aquellos hombres y de aquellas mujeres que no conocen de Dios. Vas abriendo camino para que cuando Jesucristo toque el corazón de ellos, encuentren ya a un hombre o a una mujer dispuestos y dispuestas a abrir su corazón y recibirle como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret, porque nos enseñas tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado en esta reunión, en este estudio bíblico, que sea de bendición para todos.
bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, a nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia y toda la congregación en general, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo que nuevamente nos podamos conectar a través de esta red social y plataforma digital para la continuación del estudio bíblico siguiente, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros, su iglesia. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén.